Buenas tardes a todos, saludos al auditorio y es un honor para mí presentar mi investigación en esta segunda edición del CONACYT 2021. Bueno, mi nombre es Joana Flores Andria y el tema que les presentaré se titula Historia Social de la Ciencia Aeroespacial en México. Como preludio a la investigación y experimentación espacial, el panorama que evoca nuestro objeto de estudio es inherente a factores de intereses externos, como podría tratarse de los grandes descubrimientos científicos del siglo XX, la carrera armamentística, el entramado de ambas guerras mundiales, la Guerra Fría, el latente liberalismo económico y la globalización cultural. Internamente, para el caso mexicano no es distinto. El estatus de la ciencia sufrió modificaciones en el transcurso del porfiriato, durante la asimetría de la Revolución Mexicana y sus manifestaciones posteriores. A manera de introducción, podemos identificar la descentralización del desarrollo científico como pieza clave en nuestro hecho de interés, donde la eventualidad de sucesos confluiría en la creación de una escuela de física en el estado de San Luis Potosí y al mismo tiempo en la inauguración de nuestra actividad espacial. La institucionalización de la física fue posible por unas cuantas universidades a partir de la década de 1950. Para que la física se lograra institucionalizar fuera del área metropolitana, tuvieron que pasar 13 años desde la apertura de la primera licenciatura en física en 1937 por la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la UNAM. La segunda escuela de física fue fundada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla bajo el nombre de la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticos en 1950. Fue entonces como la tercera sede en el establecimiento de la enseñanza e investigación en física se llevó a cabo en la Universidad de San Luis Potosí en el año de 1955, resultado de las gestiones del doctor Gustavo del Castillo y Gama y del físico Candelario Pérez Rosales. El fenómeno físico más estudiado de las primeras décadas del siglo XX fue la radiación cósmica. Con el advenimiento de la era espacial, la disciplina de rayos cósmicos pasó a formar parte de las ciencias e investigaciones espaciales básicas. Esta integración resulta obvia si se toma en cuenta el papel que desempeñan los rayos cósmicos como sondas espaciales, tanto del espacio circunterrestre como interplanetario e interestelar. No es de extrañar que varios de los rayos cosmicistas de la era preespacial se agrupaban en torno a la física espacial. Este es el caso de eminentes científicos ingleses, estadounidenses, argentinos y de la India, quienes se convirtieron en pioneros de la física espacial y ocupan puestos claves en los organismos espaciales de sus respectivos países. En México, los estudios de radiación cósmica surgieron con la construcción de 7 cámaras de niebla durante 1947. El diseño estuvo a cargo del Dr. Robert Richard Foy y fueron financiadas por el Instituto Nacional de la Investigación Científica, donde también estuvo implicado el potosino Gustavo del Castillo y Gama durante su estancia en el posgrado de la UNAM. Y es así como nos dirigimos a las primeras actividades espaciales en este proyecto llamado Cabo Tuna. Después de trabajar en las cámaras de niebla, Gustavo del Castillo partió al extranjero para realizar un doctorado en física en la Universidad de Purdue, en Estados Unidos. La relación profesional y cordial que mantuvo con el estudiante de la licenciatura en física de la misma universidad, Candelario Pérez Rosales, que también era potosino, logró interesar a ambos en la situación en que se encontraba la física en México. Se plantearon la creación de un centro con las condiciones idóneas para la formación de físicos e investigadores en el área de física nuclear. Según los planes acordados entre ambos, Gustavo del Castillo sería el primero en regresar a San Luis Potosí a preparar el espacio para el instituto y la escuela de física, mientras Candelario Pérez terminaría su licenciatura en Purdue y regresaría a la provincia a apoyar a su amigo en la materialización del programa. A mediados de la década de 1950, el doctor Gustavo del Castillo, habiendo concluido sus estudios de doctorado, regresó a San Luis Potosí y retomó la construcción de la cámara de Wilson con un sistema de control eléctrico. Bajo propuesta y gestión de Gustavo del Castillo también, se inauguró meses más tarde la tercera escuela de física del país. Con el doctor Gustavo y Candelario Pérez ya instalados en la Universidad de San Luis Potosí, fue posible realizar investigaciones y proyectos en la Escuela de Física, que tenían como fin materializar una institución de alto nivel científico
integrando de esa manera un espacio mutuo entre alumnos y profesores en consolidación académica. El esfuerzo de ambos por colocar a la escuela e instituto como referente nacional en física atrajo el apoyo del doctor Manuel Sandoval Vallarta, quien respaldó a Castillo en sus proyectos físico-experimentales. A un año de haber iniciado las labores en la Escuela de Física, el doctor Gustavo del Castillo formó un proyecto en diseño y lanzamiento de cohetes experimentales para sus alumnos. Él apostaba por el diseño y construcción de su propio equipo experimental. El objetivo principal de la actividad fue vincular a los estudiantes en auténtica investigación científica, que despertara interés y motivaciones en sus capacidades. Las actividades de lanzamiento de cohetes no se encontraban ajenas a los estudios del laboratorio de radiación cósmica. La intención principal consistía en detectar y analizar mediante estos los rayos cósmicos en la alta atmósfera. Fue así como poco a poco fueron avanzando los alumnos en el diseño del artefacto que pudiera ser impulsado por combustible líquido. Al cabo de 8 meses de trabajo, el grupo potosino estaba listo para poner a prueba su artefacto. Seleccionaron un lugar en el antiguo campo de golf y prepararon el terreno para iniciar la prueba. Una pequeña torre de lanzamiento y una especie de búnker para protegerse también fueron construidos. El primer intento de lanzamiento se realizó en noviembre de 1957, pero el cohete de combustible sólido explotó en la torre de lanzamiento. El 28 de diciembre del mismo año tuvo lugar el segundo intento, teniendo como resultado un lanzamiento exitoso, pues el cohete Física 1, de 8 kilogramos y de 1.70 metros de longitud, se elevó a una altura de 2.500 metros, convirtiéndose en el primer cohete con fines científicos del país. Eso lo llevó a integrar el primer grupo mexicano conformado por alumnos y maestros de física, claro, pionero en construcción y lanzamiento de cohetes, identificados por la prensa como Cabo Tuna, debido a la zona en donde se realizaban los lanzamientos y teniendo en mente Cabo Cañaveral de nuestro país vecino. Para nosotros era Cabo Tuna o también llamado a veces Cabo Nopal. En primera instancia, el proyecto no fue considerado por Del Castillo como algo trascendental. Al ser un grupo de jóvenes inexpertos en física experimental, se intentó hacer ver la hazaña con modestia, noción que no duró mucho debido a la prensa local que inmediatamente se pronunció ante el acontecimiento y la noticia acompañada de imágenes y tecnicismos se difundió nacionalmente. Así fue como inició el interés por desarrollar cada vez más cohetes que pudieran alcanzar mayores alturas, y el objetivo inicial que podemos considerar como el motor que impulsó este desarrollo pasó a formar parte de uno de los objetivos de cada vez más ambiciosos. Fue el interés internacional por las actividades en la carrera espacial lo que introdujo al país en un optimismo al ser parte de las innovaciones tecnológicas. Por ello, la noticia de Cabo Tuna tuvo influencia en el ánimo nacional, al pensarse que podríamos incluirnos en una empresa espacial. Es importante remarcar que las actividades de coheteriles de Cabo Tuna iniciaron y avanzaron de forma opuesta al de las naciones tecnológicamente desarrolladas partícipes de la carrera espacial. En los casos de Rusia y Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se identificaron como sociedades altamente industrializadas, donde la experimentación en el lanzamiento de cohetes primarios se llevó a cabo debido a los diferentes postulados científicos que anteriormente personajes como Tsiolkovsky o Goddard habían realizado en el área. Para México, este tipo de proyectos no eran para nada comunes, y me atrevería a decir que de no ser por los estudios en el extranjero de los autores Gustavo del Castillo y Candelario Pérez, donde tuvieron acceso a la teoría, a los planos, al diseño que permitieron la creación de los cohetes, no habría sido posible vislumbrar tal proyectos en tierras mexicanas, al menos para esa década. Bueno, continuando con esa travesía, 2 años después que el grupo de San Luis Potosí comenzara a trabajar en su innovador proyecto, en la Ciudad de México y durante el gobierno de Adolfo López Mateos, el ingeniero Walter Cross Buchanan, secretario de Comunicaciones y Transportes egresado del IPN, también consideraba la participación de México en actividades espaciales. En ese periodo se encontraba coordinando un equipo de trabajadores para la construcción y lanzamiento de cohetes de combustible líquido. Disculpen. La labor de construcción de los cohetes comenzó en el mes de mayo de 1958. El ingeniero Porfirio Becerril Huitrón fue el encargado de diseñar la maquinaria.
Los trabajos de ensamblaje se llevaron a cabo en un pequeño taller de la colonia Portales. De las características finales, el cohete tuvo un peso de 200 kilogramos y 4.5 metros de longitud y 40 centímetros de diámetro. En junio de 1959 se realizaron pruebas del motor a las afueras de la localidad de San Bartolomé, en la Sierra de Xochimilco. Tras el éxito planeado, el equipo se transportó hasta el estado de Guanajuato y desde la hacienda La Begoña, el 24 de octubre, se lanzó exitosamente el cohete nombrado SST-1. Esa pequeña réplica de los misiles alemanes B-2, pese a los desfavorables vientos, alcanzó una altura de 4.000 metros y, a comparación de los primeros lanzamientos del grupo alemán, que resultaron en fracaso, el equipo mexicano triunfó desde el inicio. Un año posterior se creó el cohete SST-2, que incorporó algunas mejoras técnicas, como por ejemplo el uso de aletas superiores para la estabilización en el vuelo. Este fue lanzado el 1 de octubre de 1960 y alcanzó una altura de 25 kilogramos. La misión de ambos fue realizar mediciones de la presión atmosférica y del estado del tiempo. Pese al primer lanzamiento exitoso con el Física 1 en Cabo Tuna, ST-1 tuvo mayor impacto en la opinión pública nacional, en primera instancia porque se trataba de un cohete patrocinado, diseñado y lanzado oficialmente por el gobierno mexicano mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y segundo, porque proyectos de ese tipo eran entendidos a razón de muchos como símbolo de progreso y de modernidad. Bueno, posteriormente, después de los primeros lanzamientos en Cabo Tuna y la propaganda de los cohetes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la década de 1960, se inició con una euforia coheteril. El auge en materia espacial impulsó a la creación, por decreto presidencial de López Mateos, de la Comisión Nacional del Espacio Exterior. El grupo de especialistas que se hayan formado en la SST con el ingeniero Bucanas fue absorbido por esta nueva comisión. Este organismo especializado fue pensado para fomentar y promover investigaciones científicas experimentales, así como para la explotación y utilización pacífica del espacio exterior. La CONE llevó a cabo su programa principal de investigación de alta atmósfera y 3 subprogramas más, de recepción de señales de satélites meteorológicos, de globo sonda y de percepción remota. Pero por cuestiones de tiempo nos centraremos solo en los esfuerzos para su programa principal de alta atmósfera, mismo que llevó a la construcción de su primer cohete de combustible sólido llamado Totot, el cual se lanzó en 1962 y alcanzó una altura de 22 kilómetros. Posteriormente, en 1967, fue lanzado el MIT-1 con una carga de 8 kilómetros, alcanzando los 50 kilómetros. Los lanzamientos se efectuaron desde un camión rampa en el municipio de Coajiniculapa, Guerrero, en la costa del Pacífico. Años después, en 1975, sería lanzado el MIT-2, capaz de transportar instrumentaria científica para mediciones atmosféricas, a una altura de 100 kilómetros. También se experimentó en varias ocasiones con la serie de cohetes pequeños Tlaloc, dedicados a provocar precipitaciones, y con algunas otras versiones de 1 o 2 etapas como la serie Hood y Tonatiuh. La CONE, en conjunto con el Grupo de Investigación de San Luis Potosí, de Cabo Tuna, trabajaron para establecer una base nacional de lanzamientos de cohete. Bajo esa premisa se llevaron a cabo recorridos por los valles del estado de San Luis Potosí. El equipo de físicos que se apoyó del Instituto de Zonas Desérticas de la Universidad Potosina, y así localizaron el lugar con las características idóneas en el municipio de Charcas, pero la base nunca se llevó a cabo. La CONE, a diferencia de los anteriores grupos de investigación que trabajaban más en libertad y sin mucha formalidad, estaba sustentada en la maquinaria burocrática, que normalmente es manejada por estructuras que desconocen de ciencia, de sus procesos de desarrollo y por lo tanto entorpecen el desenvolvimiento científico, principal factor que llevó a retirar el apoyo federal, aparentemente también por la crisis petrolera de 1973. Y lo que Eugenio Méndez identifica como un prepotente arranque de despotismo ilustrado. El gobierno de José López Portillo ordenó la disolución del organismo en enero de 1977, siguiendo el precepto de primero atender lo urgente.
No se contemplaba invertir parte del gasto público a proyectos u organismos que no fueran necesarios en la agenda de prioridades de la nación. Durante los 15 años de la CONE, que la CONE se mantuvo activa, se gestaron múltiples proyectos aeroespaciales, algunos de escala internacional. Parecería que la ciencia y tecnología espacial del país iba con muy buenas miras de acrecentarse y consolidarse, ya que México había adquirido una vasta experiencia en las áreas de la investigación básica y aplicada, en diseño y construcción de cohetes, sondas, satélites, globos, bioingeniería, percepción remota, medicina espacial, telecomunicaciones, robótica y aeronáutica. Lamentablemente, los programas con sus respectivos lanzamientos de cohetes y globos sonda quedaron relegados solo como actividades prácticas de experimentación, sin poderlas introducir como parte de la consolidación de un organismo de desarrollo espacial mexicano. Las investigaciones científicas en la rama espacial se institucionalizaron formalmente en México en 1962, fecha en que se creó el Departamento del Espacio Exterior del Instituto de Geofísica de la UNAM. Este departamento estaba dedicado al estudio de las ciencias espaciales básicas y para la década era el único de su género en el país y uno de los pocos centros de esta rama que existía en toda América Latina. La creación del departamento estuvo a cargo de la doctora polaca Ruth Gall, quien en 1957 se incorporó al Instituto de Geofísica, donde organizó, con el apoyo del doctor Sandoval Vallarta, el grupo de rayos cósmicos, y en 1962, mediante el mismo instituto, fundó el Departamento del Espacio Exterior. Entre sus objetivos se encontraba participar en las diferentes ramas de las ciencias espaciales y dotar a la universidad, como al país, de un conjunto de expertos nacionales de alto nivel académico en estas disciplinas. Y bueno, aquí pueden ver algún cuadro de las investigaciones realizadas, los estudios por ese departamento. Finalmente, por un lado, la suspensión de las actividades coheteriles o experimentales causó gran estrago en el desenvolvimiento tecnológico de la siguiente década, de los 80, ya que el retraso en materia aeroespacial en México quedó evidenciado con la compra de sistemas satelitales a potencias extranjeras. A partir de entonces, el país se ha caracterizado por una dependencia tecnológica extranjera para el desarrollo básico en telecomunicaciones, que bien pudo haberse minimizado de haber continuado con los esfuerzos espaciales propios de los proyectos y organismos como ya vimos anteriormente. Pero por otra parte, la investigación espacial que se continuó con el Departamento del Espacio Exterior encontró amplia utilidad en los organismos nacionales, pues este se encargaba de ofrecer asesorías a científicos en cuestiones de tecnología satelital. Entonces, podríamos resumir, es a partir de los distintos grupos de estudio e investigación espacial entre 1957 y 1977, donde se localizan las bases teóricas de la ciencia aeroespacial en México, proyectando sus aplicaciones tecnológicas en distintos sectores y logrando institucionalizarse en la última década del siglo XX como una de las áreas científicas más redituables del país. Por lo tanto, y a manera de conclusión, el estudio de proyectos, comunidades científicas e instituciones dedicadas a la ciencia aeroespacial no solo se expresa como un recuento sumativo de logros, más bien con su análisis se pretende contribuir a la historia de la ciencia mexicana y que la sociedad pueda reconocer que la ciencia espacial no solo se experimenta en los grandes centros de países extranjeros, sino que por varias décadas ha sido parte de la historia regional de diferentes estados de la República. Y bueno, esa es la lógica que inspiró ese trabajo y espero que les haya parecido de suma interés y sobre todo de importancia. Dejo mi bibliografía de consulta y agradezco el interés y de nueva cuenta, pues es un honor para mí presentar esta investigación en la segunda edición de CONACYT 2021. Gracias.